Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 226, 14 de agosto. Lecturas del día. 1 Samuel 4, Romanos 4, Jeremías 42, Salmos 18. Primera lectura. 1 Samuel 4. Y Samuel hablaba a todo Israel. Y por aquel tiempo Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos. Acamparon junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Y cuando se trabó el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Envió, pues, el pueblo a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Faíns, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró en el campamento, todo Israel gritó con un grito tan fuerte que la tierra tembló. Al oír los filisteos el estruendo del grito, dijeron: ¿Qué significa este gran grito en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, porque dijeron: Dios ha venido al campamento. Y añadieron: ¡ay de nosotros! Porque nada como esto ha sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará del poder de estos dioses majestuosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Esforzaos y sed hombres, oh filisteos, para que no os hagáis esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos vuestros. Sed hombres, pues, y pelead. Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue derrotado, y cada cual huyó a su tienda. Y la matanza fue muy grande, pues de Israel cayeron 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Faíns. Entonces un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla, y llegó a Silo el mismo día, con la ropa rasgada y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su asiento junto al camino esperando con ansiedad, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. El hombre entró a la ciudad y dio la noticia, y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Al oír Elí el estruendo de los gritos, dijo: ¿Qué significa el alboroto de este tumulto? Entonces el hombre se apresuró y vino a Elí y se lo informó. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían apagado y no podía ver. Y el hombre le dijo: Yo soy el que vine del campo de batalla, yo escapé hoy del campo de batalla. Y él dijo: ¿Qué ha sucedido, hijo mío? El que trajo la noticia respondió, y dijo: Israel ha huido delante de los filisteos, y también ha habido una gran matanza entre el pueblo, también tus dos hijos, Ofni y Faíns, han muerto, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de la silla hacia atrás, junto a la puerta. Se rompió la nuca y murió, pues era anciano y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Su nuera, la mujer de Faíns, estaba encinta y próxima a dar a luz. Y al oír la noticia de que el arca de Dios había sido tomada, y de que su suegro y su marido habían muerto, se inclinó y dio a luz, pues le sobrevinieron los dolores. Y al tiempo de su muerte, las mujeres que estaban con ella le dijeron: No temas, pues has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Y llamó al niño Icabod, diciendo: Se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios había sido tomada, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo: La gloria se ha ido de Israel, pues el arca de Dios ha sido tomada.
Segunda lectura. Romanos 4. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como un favor, sino como deuda, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputara el pecado. ¿Es, pues, esta bendición solo para los circuncisos, o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham, la fe le fue contada por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les sea contada, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en las pisadas de la fe que tenía nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y destituida de su fuerza la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen, como si existieran. Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, pues tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también le fue contado por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tercera lectura. Jeremías 42. Entonces se acercaron todos los jefes de las tropas, Joanán, hijo de Carea, Jezanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, que ahora llegue ante ti nuestra súplica, y ruega por nosotros al Señor tu Dios, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver nuestros ojos. Que el Señor tu Dios nos declare el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Entonces el profeta Jeremías les dijo, os he oído. He aquí, voy a rogar al Señor vuestro Dios conforme a vuestras palabras, y os declararé toda la palabra que el Señor os responda. Nada os ocultaré. Y ellos dijeron a Jeremías, que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros si no obramos conforme a toda palabra que el Señor tu Dios nos envíe por medio de ti. Sea buena o sea mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios a quien te enviamos, para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Y sucedió que al cabo de 10 días,
vino la palabra del Señor a Jeremías. Entonces él llamó a Johanán, hijo de Carea, a todos los jefes de las tropas que estaban con él y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel, a quien me enviasteis para presentar ante él vuestra súplica. Si os quedáis quietos en esta tierra, entonces yo os edificaré y no os derribaré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis al rey de Babilonia, a quien teméis, no le temáis, declara el Señor, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. Y os mostraré misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os permitirá volver a vuestra tierra. Pero si decís: no nos quedaremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz del Señor vuestro Dios, y decís: no, sino que iremos a la tierra de Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos el sonido del cuerno, ni tendremos hambre de pan, y allí nos quedaremos, entonces oíd la palabra del Señor, oh remanente de Judá. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: si decidís entrar en Egipto y os vais para residir allí, entonces la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que os aterra os perseguirá allí en Egipto, y allí moriréis. Y sucederá que todos los hombres que decidan ir a Egipto para residir allí, morirán a espada. De hambre o de pestilencia, ninguno de ellos quedará con vida ni escapará del mal que voy a traer sobre ellos. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: como mi ira y mi furor fueron derramados sobre los habitantes de Jerusalén, así será derramado mi furor sobre vosotros cuando entréis en Egipto. Y os convertiréis en objeto de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio, y nunca más veréis este lugar. El Señor os ha hablado, remanente de Judá, no entréis en Egipto. Sabed bien que os he advertido hoy. ¿Por qué os habéis engañado a vosotros mismos, pues me enviasteis al Señor vuestro Dios, diciendo: ruega por nosotros al Señor nuestro Dios, y decláranos todo lo que el Señor nuestro Dios diga, y así lo haremos? Y hoy os lo he declarado, pero no habéis obedecido la voz del Señor vuestro Dios, ni en cosa alguna de lo que Él me ha enviado a deciros. Ahora pues, sabed con certeza que moriréis a espada, de hambre o de pestilencia en el lugar a donde deseáis ir a residir. Cuarta lectura. Salmos 18. Yo te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, quien es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron, y los torrentes de impiedad me aterrorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte vinieron sobre mí. En mi angustia invoqué al Señor, y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz, y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los montes temblaron, y fueron sacudidos, porque él se indignó. Humo subió de su nariz, y el fuego de su boca consumió. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín, y voló. Sí, voló sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor. Tinieblas de las aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se abrieron paso sus nubes. Granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones encendidos. Y envió sus saetas, y los dispersó, y multiplicó los relámpagos, y los confundió. Entonces aparecieron los lechos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Extendió la mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, pues eran demasiado fuertes para mí. Se enfrentaron a mí el día de mi aflicción, pero el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso. Me rescató,
porque se complació en mí. El Señor me recompensó conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha pagado. Porque he guardado los caminos del Señor, y no me he apartado impíamente de mi Dios, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí, y no aparté de mí sus estatutos. También fui íntegro para con él, y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro te muestras puro, y con el perverso te muestras sagaz. Porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Tú encendiste mi lámpara, oh Señor. Mi Dios ilumina mis tinieblas. Contigo aplasto una horda, y con mi Dios escalo una muralla. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. La palabra del Señor es refinada. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Porque, ¿quién es Dios, sino el Señor? ¿Y quién es roca, sino nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder, y ha hecho perfecto mi camino, que hace mis pies como de ciervas, y me afirma en mis alturas, que adiestra mis manos para la batalla, y se tensa con mis brazos el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación, y tu diestra me sostiene, tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no me volví hasta acabarlos. Los destrocé, de modo que no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla, has subyugado debajo de mí a los que se levantaron contra mí. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, y destruí a los que me aborrecían. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Aun al Señor clamaron, pero no les respondió. Entonces los desmenucé como polvo delante del viento, los arrojé como lodo de las calles. Tú me has librado de las contiendas del pueblo, me has puesto por cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Al oír de mí, me obedecen. Los extranjeros me fingen obediencia. Los extranjeros desfallecen, y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, y bendita sea mi roca. Exaltado sea el Dios de mi salvación, el Dios que por mí ejecuta venganza, y subyuga pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Ciertamente tú me levantas sobre los que se levantan contra mí. Me rescatas del hombre violento. Por tanto, te alabaré, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Grandes victorias da él a su rey, y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Fin de la lectura día 226.